El mensaje de esta mañana se llama la oración, diga conmigo, la oración contestada. Pero tengo de 5 a 10 características sobre las oraciones que Dios contesta. Y por qué muchas veces podemos estar tristes y sentirnos en abandono porque nuestras oraciones no se contestan. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra cómo Dios contesta la oración. Y yo quiero que usted, por favor, vaya conmigo al libro de Éxodo 15, 24 y 25. Antes le voy a dar una introducción, usted busque ahí. ¿Por qué necesitamos orar? Diga conmigo, ¿por qué necesito yo orar? ¿Por qué necesito yo orar? ¿Cómo puedo comunicarme yo con Dios si no oro? ¿Cómo me puedo comunicar con Dios si yo no oro? Recordemos que la oración es una comunicación entre el cielo y la tierra y el cielo. Diga, la oración es una comunicación de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Porque yo en la tierra hablo, pido, adoro como lo hicimos en esta mañana. Pero en el cielo se prepara lo que yo le pido a Dios. Por eso es que la relación del cielo y la tierra con el cielo, solo se da a través de la oración. Diga, solo se da a través de la oración. Si hay personas aquí que nunca oran y solo piden oración a otros, usted se está perdiendo lo más grande, porque usted entonces no está teniendo la comunicación con el cielo, que es con Dios. No está teniendo comunicación con Dios, porque es la única manera de comunicarnos con Dios es hablando. ¿Y qué es hablar? Pues hay cosas que yo le digo a Él en adoración, te agradezco, te amo, te bendigo, pero otras veces, Señor, te necesito. Clamo a ti por una necesidad grave que yo tengo y grandísima, y por favor auxíliame. Entonces hay muchas maneras con que yo estoy hablando con Dios. Cuando estoy adorando, alabando su nombre, yo estoy dándole esa exaltación. Y cuando yo clamo a Dios o le agradezco a Dios, entonces hay una relación entre la tierra y el cielo debido a esto. Entonces lo más cerca es eso, diga conmigo, lo más cerca es estar hablando con Dios, orando con Dios. Yo quiero que vayamos al libro, por favor, de San Juan, y téngame allí Éxodo, y vaya al libro de San Juan antes que leamos Éxodo. San Juan, capítulo 5, versículo 14. Pero deje el dedito ahí en la Biblia donde le pedí, por favor. La escritura dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, diga conmigo, Él nos oye. Miren lo que en esta oración usted aprende más, es que a Dios se le tiene confianza. Diga conmigo, a Dios se le tiene confianza, y una oración llena de confianza en la voluntad, diga, en la voluntad de Dios, es una oración que va a ser contestada, y diga otra vez, y va a ser contestada, y va a ser contestada. Porque estamos con dos elementos importantes que se llama confianza y voluntad de Dios. O sea, no puedo hacer oraciones. Por ejemplo, yo no le podría pedir a Dios, Señor, dame la cabeza del fulano, provéeme de una pistola y también de las balas, porque hoy, este día, quiero matarlo. ¿Verdad que sería una oración malévola? Planificar la muerte de alguien. Entonces yo no le puedo orar a Dios. Yo le voy a orar a Dios que me guarde de mis enemigos, porque la verdad es que muchas veces vemos a los hombres como enemigos de nosotros,
pero los hombres son movidos por el pecado que mora en ellos y también por los espíritus malos, que son los ángeles caídos que vinieron con Satanás, y Satanás es el gobierno de ellos. Y Satanás pues siempre va a querer estorbar el camino de los hijos de Dios, porque conoce a Dios quienes son suyos. ¿Y usted cree que el diablo que estuvo con el Señor no va a conocer cuando alguien tiene el sello del Señor? Él lo conoce, él sabe. Y por eso viene contra ti. Entonces tú al orar vas a pedir que Dios te libre de tus enemigos, que Dios te guarde de tus enemigos, y va a tomar venganza, que sea Dios el que tome venganza de tus enemigos, pero tú no puedes tomar venganza de tus enemigos. Entonces, por ende, una oración pidiendo una pistola, pidiendo balas para matar a alguien, esa oración no es contestada. Diga, no es contestada. Pero cuando yo tengo confianza y mi oración va en la voluntad de Dios, entonces esa oración será 100% contestada. No lo vamos a dudar jamás, porque la voluntad de Dios está escrita en la palabra. Todo lo que yo pida no será solamente para mis deleites. Hay cosas que nos deleitan, como cuando yo le pido una provisión económica a Dios. Me deleita cuando Él me la envía. ¿Por qué? Porque puedo pagar los asuntos pendientes. Puedo comer mejor, puedo vestir mejor. Pero si yo hago una oración solo para deleitarme y no tomo en cuenta nada de lo demás de la palabra de Dios, entonces esa oración a lo mejor queda guardada ahí para cuando yo comience a orar en la voluntad del Señor. ¿Ve? O Dios dice, no, los requisitos para que tú obtengas esto es que tengas confianza en mí y en mi voluntad. Porque si yo te voy a bendecir y te voy a proveer, es para que tú también mañana seas misericordioso con aquellos a quienes te deben a ti. ¿Ve? Porque nosotros a veces le pedimos a Dios y somos duros cuando alguien nos debe. No, ahí estamos incisivamente sacando, ¿verdad?, aquel favor que hicimos y cobrando. Y tal vez Dios nos ha perdonado a nosotros cantidades, aparte de perdonarnos la muerte eterna que ya teníamos asegurada por no tener a Jesús en el corazón. A través de Jesús somos salvos. En ese momento nosotros recibimos una riqueza incomparable que no tiene precio. Y luego vienen otras cosas, como se trata en esta mañana de las buenas características y malas características de una oración que no se hizo debidamente a Dios. Y por eso a lo mejor no estamos recibiendo lo que Dios nos ha prometido, porque Él ha dado promesas para que tú y yo tengamos esas bendiciones. Dígale al que tiene a su lado, para que tengamos todas las bendiciones. Pero comenzamos con esto, confianza y voluntad de Dios. Diga, confianza y voluntad en el Señor. Esto es lo que nos enseña el apóstol San Juan esta mañana, cómo es la oración en Dios. Y luego veamos por favor en Éxodo 15, 24, 25. Esta es una oración que hizo Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo estaba, recordemos que este pueblo que está murmurando contra Moisés es un pueblo que había sido sacado de Egipto y estaba puesto en el desierto. Y en el desierto pues el agua es una carencia. Sinceramente el agua es uno de los vale más que el oro en el desierto. Vale más que cualquier metal o cualquier cosa, elemento de la tierra valioso que haya. En el desierto lo más valioso se llama agua y pan. Agua y pan, pero más el agua que el pan todavía. Porque vos podés pasar quizás 24 horas o 36 horas o 72 horas sin comer pan. Pero sin tomar agua, eso es un problema. Diga, eso es un problema. Por eso tenemos que valorar cada cosa que tenemos en esta tierra de parte de Dios. Entonces el pueblo estaba queriendo sacar el agua de Moisés. O sea, Moisés, tú nos sacaste de la tierra de Egipto. Ya estaban dudando de Dios. Ya estaban dudando de Dios. No tenían confianza en el Señor. Estaban
dirigiéndose al líder que los había sacado de la tierra de Egipto, se estaban dirigiendo con reclamo. Aquí tenía un mensaje bien grande en este versículo. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Mira, este hombre dice la Biblia que era el hombre más manso. Diga, más manso. Y eso en la historia dice que era el hombre más manso. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Vea qué tremendo cómo Dios respalda a un hombre manso que confía en Dios, que está en la voluntad de Dios. Porque Él no fue a traer al pueblo de Egipto por voluntad propia, sino en obediencia a Dios. Y Él lo sacó y confió que Dios iba a tener cuidado de este pueblo y que iba a tener cuidado de Él mismo. Pues recordemos que también el hombre llevaba mujer ahí y llevaba hijos. Él tenía una gran confianza en Dios y se estaba moviendo en la presencia y en la voluntad del Señor. Allí se estaba moviendo. Pero el pueblo siempre es renegón, el pueblo siempre es reclamador, el pueblo siempre protesta por todo. Eso somos, es las características de un pueblo. Por eso es que en una iglesia está en el cuerpo de Cristo, está el pueblo, están los discípulos y está el sacerdocio. El sacerdocio es lo que nosotros hacemos, llevamos la palabra a ustedes, oramos por ustedes, los aconsejamos, les ayudamos. Eso es el sacerdocio. Y está el discipulado, son aquellos que trabajan de cerca con nosotros y uno les está enseñando conforme a la palabra y ellos pasan batallas, pelean guerras y nosotros estamos allí para ayudarlos siempre, para que ellos sigan creciendo y se conviertan muchos de ellos en sacerdotes. Y eso es así. Pero el pueblo no, el pueblo viene para recibir los favores de Dios. Diga, el pueblo viene para recibir los favores de Dios. Y los favores de Dios son milagros, diga conmigo, son milagros, son sanidades, es provisión económica. Entonces, si el pueblo no dejó 5,000 en un día, dejaron a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes me siguen. En un momento dado Jesús les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de hartar. Eso era pueblo, diga, ese era el pueblo. Entonces el pueblo dejó a Jesús en un día. 5,000 dejaron de seguirlo con todas sus manaditas de hijos, con toda su pandillita y sus mujeres, porque eran contados solo las cabezas que eran los hombres. La mujer no era contada como una cabeza, sino los hombres. Entonces, esta gente lo dejó en un momento. Diga conmigo, era pueblo. Era el pueblo. El pueblo deja en cualquier momento la iglesia. El pueblo deja en cualquier momento la silla y se va y le dicen, mira, allá en aquella iglesia hay una alabanza aquí. Mira, en aquella iglesia hay una palabra acá. Mira, en aquella iglesia no predica una mujer. Mira, en aquella iglesia hay esto. En aquella iglesia hay lo otro. Y ahí va el pueblo porque él anda buscando maná todo el tiempo. Él anda buscando milagros todo el tiempo, anda buscando sanidades, él anda buscando las obras de Jehová. Y eso es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Por eso que Dios se dirige al pueblo y dice, este pueblo, y este pueblo, y este pueblo, y este pueblo, y este pueblo. ¿Verdad que no oyen decir, y estos discípulos, y estos discípulos? Sino este pueblo, y este pueblo. Porque cuando ese pueblo dejó a Jesús, se quedaron 12 hombres con él, con sus familias. Ahí no dice su familia, pero 12 hombres con él. Y esos 12 hombres, dijo Pedro, dura es esta palabra, porque muchas veces para nosotros, los que estamos siendo formados por el Señor, se va a poner duro. ¿Por qué? Porque hay que dejar muchas cosas. Y ustedes saben que uno de humano se acostumbra hasta el pecado. Llega a amar hasta el pecado. Llega a adherirse al pecado. Por ejemplo, una pareja que ande de novios y luego tienen relaciones sexuales, aunque sean relaciones casuales, ellos se andan buscando siempre porque hay una atadura sexual. Ya empieza a unirse las emociones de ellos. Y cuando tienen las necesidades se recurren uno con el otro. Porque ya se estableció una necesidad en medio de una práctica.
así es también cuando nosotros estamos caminando con el Señor. Entonces, hay ataduras que vienen de la carne y hay ligaduras que vienen del espíritu. Diga, hay ligaduras que vienen del espíritu y unas que vienen de la carne. Pero al final, esa es una atadura y la nuestra es una ligadura que está penetrando hasta el alma de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese pueblo lo dejó, pero los discípulos dicen, no. Entonces, cuando reacciona Pedro dice, hey, mira, te dejaron aquellos. Y qué dura es esta palabra. Entonces, el Señor dice, sí, si ustedes se quieren ir también, pueden marcharse. ¿Quieren marcharse ustedes? ¿Quieren irse ustedes también? Como esos 5,000, ustedes estos 12 se quieren ir también. Y entonces contesta el discípulo, no, Señor, porque solo en ti tenemos palabra de vida eterna. Diga, había entendimiento, conciencia sobre el tema de la salvación de Dios y el tema del servicio a Dios. O sea, seguían a Jesús y ya estaban comprometidos. Eso es como un casamiento. Entonces el muchacho que anda teniendo sexo casual, ese muchacho no tiene compromiso con nadie, solo la satisfacción del momento. Pero aquel que se declara y se constituye ya como el prometido de alguien y pide en matrimonio a la joven, se compromete con la joven, se compromete con los amigos de la joven y ante todo se compromete con los padres y toda la familia de la joven. ¿Aló? Por eso no todos llegan a pedir permiso para andar con una joven. Y no todos le ponen el anillo a la joven tampoco para luego pedirle en matrimonio, porque es un compromiso. Ese pueblo no tenía compromiso con Dios, no tenía compromiso con Jesús. Así es el pueblo, diga conmigo, así es el pueblo. Ellos no tenían compromiso con la iglesia, se van y ya no regresan porque ellos no tienen compromiso con nadie. Ellos siguen las señales y las obras de Dios. ¿Por qué? Porque las necesitan. Diga, porque las necesitan. Pero el discípulo forma una alianza con Dios, pese a que la palabra es dura y hay que dejarlo todo, y hay que dejarlo todo, y hay que dejarlo todo para seguir la santidad de Jesús, porque sin santidad yo no veré al Señor. Amén. Y sin fe yo no podré tampoco agradar a Dios. Y sin confianza tampoco yo puedo recibir nada. ¿Ve? Son cosas. Entonces, una pareja que está teniendo relaciones casuales, ellos no tienen un compromiso como el discípulo. No tienen un compromiso. Y ahí están. A lo mejor puede ser, algunos llegan a casarse, otros definitivamente, la mayoría nunca se casan, sino que simplemente la pasaron bien y terminaron quizás, alguno de ellos hizo ilusiones y queda herido o herida. Eso es así. Pero en el caso de nosotros como cristianos tenemos que saber, ¿soy discípulo o soy pueblo? Si soy pueblo, es bien lindo afirmar también el corazón en Dios. El pueblo tiene que aprender a afirmar el corazón con Dios y aprender a seguir donde va la nube. Este pueblo en el desierto era un pueblo rebelde porque estaban acostumbrados al pecado, se acostumbran al pecado, aman el pecado, aman todo lo que Dios dice que no hagamos, ellos lo aman y se ligan a eso y le dicen, mira, deja de pecar, deja de hacer eso. Uy, no, y no hay hijos de uno pues que se van de la casa porque ellos aman más el pecado que a los padres, que la familia misma, escogen el pecado. Y esa es una prueba. Te pueden decir a ti, no, yo a usted lo amo, papá, yo a usted la quiero, pero es que mire, usted no me deja. Claro, ellos quieren hasta llevarle a uno, si una mujer, otra, cualquier tipo de pecado. Invitar a los amigos a tomar a la casa, cualquier tipo de pecado. Ellos aman aquello, ellos quieren aquello. Y hay padres que participan de eso y lo ven normal. Por supuesto, yo entiendo que son aquellos padres que todavía no tienen los valores de Dios bien claros en su mente porque no han recibido un toque de Dios, no han recibido a Jesús. Pero aquellos hombres y mujeres que han conocido a Jesús y que siguen a Jesús, nosotros hemos oído sus mensajes. Hemos oído su palabra y ya no podemos caminar lo mismo, ya no podemos andar lo mismo. Es imposible para cualquier cristiano ser el mismo.
A menos que no oigamos en los mensajes y vengamos a la iglesia y simplemente nos sentemos y, como dicen, le pongamos a la conciencia un poquito de agua y ya, y salimos a la calle. Pero ahí en la calle cualquiera nos engaña, cualquiera nos cambia la mente, nos cambia las ideas de congregarnos y por eso muchos han dejado de congregarse porque nunca afirmaron su corazón en Dios. Entonces la oración de un justo, dice la Biblia, que puede mucho, y un justo es aquel que sabe darle honor y honra a la palabra de Dios y que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo. Eso es un justo, alguien que reconoce cuál es lo moral, lo inmoral, alguien que reconoce cuál es el balance para ser una persona noble y para ser una persona justa. Ese es un justificado por Jesús, es un justificado por su sangre, por su sacrificio, por ese gran dolor. Cuando a uno, imagínate que te agarraran ahorita y te empezaran a azotar y te llevaran por toda medio San Salvador, azotándote, pegándote y acosándote, insultándote, y luego te llevaran a una parte alta a terminar contigo y te pusieran en una cruz y empezaran a horadar tus manos, tus pies con clavos. Y luego terminas en un madero y vivo todavía. Entonces, y Él se está llevando todas esas maldiciones y está llevándose en su muerte, en ese dolor, en ese sacrificio, todo el pecado de nosotros. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, por eso se pone negro el cielo y hay un terremoto. Porque todas las potestades del mal se alegraron porque habían matado a Jesús. Mas no sabían que Jesús iba a ir hasta los mismos infiernos a predicarle a todos los espíritus, a todas las vidas, a todos los que murieron antes de Cristo. Jesús dice que en esos 3 días Él bajó a lo más profundo de la tierra. ¿Para qué? Bajó a lo más profundo para predicarle, dice, a todos los que murieron antes del Señor, antes de Jesús. Al 3er día resucitó, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Usted no entiende eso muchas veces porque lo vemos humanamente y estamos acostumbrados a saber que el año tiene 365 días, que el día tiene 24 horas y que las horas hábiles andan por 8 a 12 horas y que las otras las dormimos o hacemos otras cosas. Esto es lo que vemos, que el mes tiene 30 días, 28, 31 días. Pero no sabemos lo que tiene el año luz, lo que tiene el minuto, el segundo luz. Esa es otra cosa, es otra mente, otra memoria, que es la memoria de Dios, la mente de Dios y son los números de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que aquí estaba un sacerdote de Dios, seguro, un profeta de Dios que había sacado al pueblo de Egipto, lo llevaba ahí por el desierto por donde Dios le indicó, lo llevaba a la tierra que fluía leche y miel, donde había todo tipo de fruto y todo tipo de riqueza. Porque usted cree que los cananeos, que los fereceos, que los ¿cómo se llama? Amorreos y todos los hombres que eran completamente orgullosos. Dice que tenían unas grandes murallas, unas murallas que en la Biblia les describe como algo súper fuertísimo. Y no podían esas murallas ser bajadas con solamente martillo, pala o no sé qué tipo de herramientas había en ese tiempo que eran avanzadas, sino que ellos tuvieron que seguir lo que Dios les dijo, que 7 veces pasaran por las orillas de esos grandes muros de Jericó para que esos muros se fueran derribados y ellos pudieran poseer la tierra prometida. Ahí había de todo, ahí había tesoros, habían grandes tesoros, había ganadería, había de todo animal que a usted se le imagine que era para comercializarlo y todos los productos que vienen de esos animales. Había tesoros, había oro, había mucha fruta, habla de leche y miel. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza, como acá en El Salvador, el grano de oro fue, la riqueza principal de nuestro país. Las divisas entraban a través del grano de oro, que era el cafecito de nosotros. Ese cafecito que lo han ocupado para ir a catar al mundo entero. Nuestro café ha sido para catar en el mundo entero. Es un café centrado. ¿Qué es un centrado? Uno que tiene todo el equilibrio para catar.
Unos pueden ser muy fuertes, otros pueden ser menos fuertes, otros pueden ser un poquito con sabor a tierra y así. Entonces, este café de nosotros era de lo mejor. Entonces, diga conmigo, entonces, otra vez, entonces, en la tierra prometida había leche, que era un gran negocio, y había miel, que era otro gran negocio, y habían uvas, que era otro gran negocio. Váyase usted a los supermercados de acá, de este país tan pequeñito, y va a encontrar uvas por todos lados, porque es la época donde la uva pues está en todo su levantamiento y viene un poquito más barata que usualmente en los otros meses. Porque es un producto de venta, de comercializar, de riqueza. Entonces cuando Dios dice, ahí a la tierra que yo los mando fluye leche y miel. O sea, ahí hay mucho grano de oro. En otras palabras, la caña era también parte de nuestras riquezas. Estoy hablando del pasado porque es lo que ahora no tenemos. Ahora las riquezas son las remesas familiares y la delincuencia que está creciendo y pues los muchachos de la Mara que también están poniendo sus negocios. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así, iglesia? No enmudezcan. Así es. O sea, han cambiado los valores. Son otros valores, son otro tipo de riqueza. Pero cuando Dios les estaba anunciando a ellos esta riqueza, les estaba diciendo, ¿saben qué? Yo los voy a meter a un país o a una nación o a unos países donde fluye leche y miel. Donde el primer, digamos, rubro económico es la leche. Y es la miel. Y es la uva. Qué lindo, ¿verdad? ¿Te ha llamado Dios alguna vez a ti para darte bendiciones y te las ha dado? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Moisés, conociendo la alegoría de este pueblo, conociendo el reclamo de un pueblo, la rebeldía de un pueblo, la falta de agradecimiento y reconocimiento a lo que Dios estaba haciendo, solamente porque estaban cruzando el desierto, que se les hizo largo por su misma rebeldía. Se puede hacer muy larga una oración por nuestra rebeldía interior, que muchas veces no se ve en nuestros rostros. Nos vemos con rostros piadosos quizás con vestimentas piadosas. Quizás nosotros no somos personas con mucho brillo para lucirnos, pero ¿sabes qué? Adentro puede ser que hay un gigante espiritual que se llama orgullo, que se llama soberbia, que se llama rebelión. Y esas cosas impiden para que yo entre al trono de Dios y pida para el oportuno socorro de mi alma. Porque una de las cosas que yo veo de las características más hermosas que podemos ver en esta oración de Moisés es la mansedumbre con que le escucha al pueblo. Diga, la mansedumbre con la que escucha al pueblo. Él ni siquiera responde a los insultos insinuantes del pueblo. Él lo que hace es que viene y clama a su Dios, al Todopoderoso, porque él confía en ese Dios y él está en la voluntad de Dios. Y como está en la voluntad de Dios y tiene su confianza en Dios, entonces él no tiene nada que alegar ni que discutir con el pueblo, sino que simplemente le pide lo que ellos están pidiendo, agua. Si este pueblo hubiera estado apto para hablar con Dios, Moisés les dice, pídanle a Dios el agua, pues, si Dios los trajo por aquí. Pero ¿qué es lo que hace? Él, diga él, porque él era entendido en la materia de la fe y de la confianza y de hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo no. El pueblo estaba contaminado. Recuerden que ellos venían de Egipto. Recuerden que las riquezas que les dieron en Egipto, porque les dieron grandes riquezas, Dios los sacó con manos llenas de riquezas. Pero ellos se pusieron a hacer en el desierto, ¿qué hicieron? Becerros de oro. Y adoraron. ¿Y en qué se dice la Biblia que se pusieron encendiditos ellos? Cuando alguien anda por ahí todo enamoradizo, le dicen calenturiento. O tiene una relación, otra relación. Pues ellos estaban ahí con una fiebre que estaba arriba de los 42, de los 46. Estaban de muerte. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ellos están encendidos de lascivia, de lujuria, teniendo relaciones sexuales de manera pública. Y ese becerro
era el becerro el Dios de todo lo que ellos estaban haciendo. Un Dios mudo, un Dios que no les iba a estorbar lo que estaban haciendo. Entonces, este pueblo estaba contaminado y estaba acostumbrados a todas las lujurias y a las lascivias del mundo. Entonces Moisés lo sabía, era un hombre muy sabio, inteligente, pero él era puro, él confiaba, él era manso, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Es bien importante que tú y yo entendamos que una oración en la voluntad de Dios y en la confianza en Él es una oración contestada. ¿Tomaron agua ellos? ¿Tomaron agua? Sí, no tiene ahí la Biblia, no está leyendo usted conmigo. Tomaron agua, porque Dios respondió a la oración de Moisés. Dios respondió a su oración. Entonces, esta oración tiene mansedumbre, diga conmigo, tiene confianza y tiene la voluntad de Dios. Eso tiene esta oración y es lo que vimos aquí en Primera de Juan. Lo que leímos, capítulo 5, versículo 14. Nosotros leímos cuáles son las características para que tú y yo podamos subir a lo alto, al trono de Dios y traer el socorro para nuestra vida. Es tan sencillo, pero es tan complicado para el hombre lleno de pecado o el hombre atado por el pecado. Por eso tan bonito es venir a la iglesia, porque la palabra de Dios nos lava continuamente, nos limpia y nos va saturando de lo de Dios hasta que llegamos a tener el entendimiento que el Señor nos da a través de su unción y de su palabra en las ministraciones y cuando abrimos la Escritura. Nunca deje de leer la Biblia y nunca, por favor, abandone el camino del Señor. Y no piense como todo el mundo piensa, que todos los caminos llevan a Dios. Señor, solo hay un camino para llegar a Dios y es su voluntad. Y la voluntad de Dios está en Jesús ahora. Que el que reciba a Jesús como su único Salvador, ese es salvo. Y el que no lo reciba, este será condenado. Así dice la Biblia, será condenado. ¿Y qué es un condenado? Cuando hay una sentencia, allá en los juzgados, en los penales. ¿Cuál es el? Simplemente te condenan a tantos años o te condenan en otros países a la pena de muerte. Un condenado es un condenado. Entonces, y lo dice la palabra con claridad. Entonces, a través de Jesús nosotros somos salvos. Pero también Jesús es el camino, dice la Biblia. Y si Él es el camino, Él me va enseñando, como en esta mañana nos está enseñando cómo tener una relación de aquí en la tierra nosotros con el cielo, con el Padre eterno, con Dios eterno. ¿Cómo podemos hablar con Él? Y diga confianza, voluntad de Dios. Y como Jesús es el camino, Jesús es la verdad, así dice la Escritura, y es la vida. Y nadie entra por otra puerta allá, sino que Jesús es la puerta también. Así nadie puede entrar por Buda, nadie puede entrar por ninguno de los 300 millones de dioses que tiene India. Nadie puede entrar por ningún tipo de dioses ajenos. La Biblia los llama ajenos, porque no es el Dios de la iglesia de Cristo, no es el Dios del pueblo del Señor. Amén. Así es que nuestro Dios hace las cosas muy diferentes. Ana, hay un ejemplo de Ana. Me gusta este ejemplo en 1 Samuel 1:27. Este ejemplo de la oración de Ana. Primera de Samuel 1:27. Por este niño oraba, dice Ana. Diga conmigo, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Cuando yo vengo a Dios, escúcheme bien, cuando yo vengo a Dios, yo tengo que saber pedir. Y si usted lee toda la oración de Ana, en la oración de Ana está pidiendo por un varón. Diga conmigo, por un varón. Ana le dice, si tú me dieres, un poquito antes, si tú me dieras a mí un varón, yo te lo voy a dedicar a ti para que te sirva todos los días de su vida.
Ahí Ana hizo un voto con Dios. Diga característica, hacer votos, pero no romper esos votos. 2, pedir en esta oración, pedir específicamente. Diga, pedir específicamente. Ella no dijo una hijita o un hijito, cualquier cosa que me des. Hasta pues sí, cualquier cosa que me des, uno no puede. No dice cualquier cosa. Dice, Señor, si tú me das un varón o me das una niña, yo lo voy a dedicar a ti. Puede decírselo si a usted en ese momento no le interesa que nazca varón o mujer. Pero Ana era su primer hijo y a ella se le antojó que fuera varón. Entonces ella le pide un hijo varón, clarito. Y así como Ana pide un hijo varón, usted, ¿qué es lo que pide cuando ora a Dios? ¿Pide por un trabajo bien remunerado o pide por un trabajo? Porque trabajos hay de trabajos. Por ejemplo, a usted le pueden abrir una puerta de trabajo, pero pagarle el salario mínimo y hacerle trabajar a usted como 3 empleados. Entonces, si usted viene y conoce sus capacidades y está buscando un trabajo justamente y usted lo da todo en el trabajo, entrega todo lo que usted sabe hacer y va una milla más. No le roba al patrono, sino que va una milla más. ¿Qué es una milla más? Hago más de lo que me corresponde. Entonces, usted tiene derecho y tiene una oración perfecta porque está en la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, el que trabaje, trabaje como para Dios. ¿Aló? Es que yo quiero oír aménes. ¿Sabe por qué? Porque así yo entiendo que usted está entendiendo lo que estamos hablando en esto. ¿Comprende? Entonces, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, yo hago conforme a la palabra. Y conforme a la palabra dice que yo trabaje como para Dios. ¿Sabe por qué Dios me cubre el corazón? Para que no reniegue, para que no reclame y para que yo no deje de recibir lo que Él me quiere dar. Porque si yo veo al hombre, rápido tropiezo. Pero si yo veo a Dios, no tropiezo. No hay tropiezo en Dios, no hay tropiezo en la palabra. Entonces yo puedo doblar mis rodillas o puedo sentarme o puedo detenerme en mi carro o puedo bajarme del bus y quedarme por un momento y decirle, Dios, mira, yo estoy dándolo todo y tú lo sabes. Tengo tanto tiempo de estar aquí en la empresa y yo lo doy todo y yo voy una milla más. Siempre estoy cuando mi jefe me busca. Señor, y yo te sirvo en la iglesia y yo siempre procuro estar en cada servicio. Yo te pido hoy, por favor, dame un trabajo bien remunerado, donde se me pague conforme como tú me pagarías, porque yo trabajo conforme a tu palabra, págame tú conforme a tu justicia. Y hasta le puede pedir a Dios, si usted cree que lo justo del salario mínimo es pasar a 500, a 600, a 700 dólares, usted le puede pedir a Dios eso. Y así va creciendo usted en la vida. Y si usted gana $1,000, pero usted trabaja en un puesto que es bien cerebro, un puesto que es bien clave, y usted dice, no, en este puesto el que había antes dice que ganaba 3,000 y a mí me pagan 1,000. Entonces usted puede ir diciéndole a Dios que conforme, porque yo puedo también tener un mayor concepto de mí, más del que realmente debo de tener y pensar que yo merezco más. Y tal vez Dios está diciendo, no, por eso es bueno decirle tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y usted esfuércese y sea valiente. Y no sea cobarde. Y no se una a los renegones y quejistos, porque también eso es contrario a la palabra. Es que eso es que Dios nos escuche una oración. ¿Sabe que a Ana la criticó el mismo sacerdote? El mismo sacerdote le dice, Ana, estás ebria. Pues es un insulto para una mujer, era un insulto para una mujer judía practicante de Dios. Que le dijeran, Ana, estás ebria. Porque Ana solo balbuceaba sin palabras, sin sonido, pidiéndole a Dios en secreto su regalo, su petición llegó al cielo. Dios puede oírme a mí gritando, Dios puede oírme a mí en voz media, Dios me puede escuchar en silencio total. Y me puede escuchar también en lo secreto, aunque solo mis labios le hagan así. Lo que Dios ve es tu corazón, lo que Dios ve es tu vida, lo que Dios ve es lo que hay dentro de ti. Si está de acuerdo con lo que hay en la palabra, con lo que Él te ha dicho, si eso está de acuerdo, tú lo vas a recibir.
Pero si no está de acuerdo, Él te va a seguir alumbrando y ayudando para que tú tengas lo que Él te ha prometido. Que si le pides, Él te da. Amén. Pero diga conmigo, hay requisitos. Por eso es bien importante estas características. Y si no, terminemos de leer lo que dice. Nos vamos a ir mejor a la oración de Salomón. Primera de Reyes 9:3. Vamos a ver aquí otras características. Diga otras características. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Imagínense la respuesta que le da Dios a Salomón. Pero ¿cómo hizo Dios esa casa? Si por tiempo uno no puede leer todo, pero dice que cuando Salomón ofreció y consagró la iglesia que había hecho para Dios, la casa que había hecho para Jehová, dice que cayó tanto la gloria de Dios que no hubo sacerdote que pudiera ministrar. Lo que yo estoy haciendo, ellos no lo podían hacer porque había tanta gloria de Dios que nadie podía decir nada por esa gloria de Dios. Cuando hay adoración, cuando hay una buena alabanza que viene de corazones correctos, cae tanta gloria de Dios, tanta unción, que hay grandes sanidades y milagros. Cuando hay un predicador que habla del corazón de Dios, la gente recibe la palabra en el Espíritu. Pero cuando el predicador está dando una palabra sin santificarse y sin practicarlo, sin creerlo realmente él mismo, esa palabra es una palabra que, ¿sabe cómo? Cuando dice el Señor, no tires las perlas a los cerdos, son palabras que esa persona no les puso la vida de Dios. Porque esta palabra es de logos y la vida se la pone quien la lee y quien la predica. Quien la recibe y quien la predica. Le pone vida, porque le pone fe, le pone confianza. Y ahí es el logos. La leen los abogados, leen libros, todo romano y lo leen los abogados. O por lo menos lo leían, no sé si hoy. O sea, esto lo puede leer cualquiera. Napoleón Bonaparte dijo, la escritura, dijo, la Biblia, estas escrituras, las sagradas escrituras, son capaces de convencer. Es una criatura, dijo, capaz de convencerte, capaz de convencer a un mundo. O sea, que cuando él vino a sentir, a alguien, me imagino, le predicó, a alguien le dijo de la Biblia, pero el que le predicó tenía vida. Y por eso dijo, son capaces. Aquel otro que le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades, Pablo. O sea, por poco me haces caer en tu religión, porque fue tocado por Dios. Sin embargo, Dios no irrumpe a nadie. Dios simplemente se presenta y si ese alguien, él toca la puerta y le abre, esa persona, entonces le cambió la historia, le cambió la vida, porque cuando Dios entra a la vida de una persona, le cambió la historia, le cambió la vida. Ahí los cambios más tremendos de la vida de un hombre se dan en el momento mismo que él se decide a seguir las pisadas de Jesús, que recibe a Jesús y que toma la decisión de congregarse, de arropar a su familia con la palabra de Dios, de arropar con la santidad de Dios, con la verdad de Cristo. ¿Sabe que hay millones de personas en el mundo que dicen que no se hacen cristianos porque los cristianos somos hipócritas? Yo fui una de ellas. Yo fui una de ellas que yo decía, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a ir a una iglesia? Para ser falsa, porque uno muchas veces ve a personas que no están realmente, porque se tiene un criterio. Mire, uno tiene un criterio de un creyente, de un cristiano, que es una persona pura,
que es una persona santificada, que es una persona apartada del mal, que es una persona generosa, abnegada, que es una persona amorosa, que es una persona perdonadora, que no guarda rencor, que no tiene resentimiento, que no tiene aquello de poder dañar a otros. Entonces, cuando una persona en el mundo no se encuentra un cristiano así, porque en realidad el criterio es correcto. Y cuando encontramos a una persona que no tiene eso y va a una iglesia, eso es gran tropiezo para todos los no creyentes. Pero en realidad, a los que estamos aquí, por lo menos, si hay alguno que ha venido por primera vez a la iglesia, recuerde esto que le voy a decir. Un día yo tomé una decisión y dije, Señor, realmente lo que yo he visto a mi lado no me ha convencido, tampoco puedo juzgarle, pero no me ha convencido. Yo sí quisiera ser cristiana, yo sí quisiera leer la Biblia y quisiera realmente conocerte más. Pero yo quiero ser auténtica, yo quiero ser verdadera, yo no quiero ser falsa, yo no quiero ser mentirosa, yo no quiero ser hipócrita. ¿Para qué venir a una iglesia para aumentar mi hipocresía? ¿Para qué venir a una iglesia para aumentar mi falsedad? ¿Para qué venir a una iglesia para aumentar mi maldad? Dígame usted, ¿para qué? ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando yo tomo el nombre de Dios en vano, me viene maldición. Yo no puedo estar tomando el nombre de Dios en vano, o soy o no soy. Diga al que tiene a su lado, o eres o no eres. Claro, esto es radical, es lo que estaba hablando Jesús. Este era el mensaje de Jesús y por eso lo dejaron 5,000 en un solo día. Pero hubieron 12 hombres que mantuvieron su espada levantada y mantuvieron su corazón delante de Dios. Cuando él ora en el capítulo 17 del libro de San Juan, al Padre le dice, Padre, mira estos que yo anduve, yo los he cuidado a todos, menos el hijo de perdición, aquel que me vendió por las 30 monedas de plata. Solo ese no lo pude salvar porque su corazón estaba torcido, estaba negro, fue muy interesado y aparte de eso no fue sensible a la hora de cuando él descubre que a una sangre inocente, dice, a un hombre inocente le entregó, tira las monedas, se las va a tirar a los sacerdotes, pero no se va donde estaban los apóstoles, él se va, diga, él se va a ahorcar. ¿Cuánta gente vive en las cárceles llenas de remordimiento pero nunca se arrepienten de su pecado? Y nunca toman a Dios en serio. Mucha gente estamos en las iglesias que no deberíamos de estar realmente porque no es recomendable para nadie. Porque dice, habiéndome conocido, no me glorificaron y por eso yo los entregué a una mente reprobada. Cuando entremos al templo, pues, pongamos atención y va a ser feliz usted, va a ser feliz toda su casa, vamos a ser felices todos. Porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Todo lo que Dios da es en el sí y en el amén. Por eso nuestra oración no puede ser una oración así de pantalla. No puede ser una oración, mira, ora por mí. No, es una relación entre Dios y yo, y entre Dios y yo y Dios. Eso es la relación entre el cielo y la tierra con el cielo. Esa es la relación. Y todo lo que pidamos entonces nos será dado. Nos será dado. Pero no desvaloricemos lo de Dios. No desvaloricemos nunca la enseñanza divina. Entonces yo deseaba estar en una iglesia y deseaba lo de Dios, pero no sabía cómo tenerlo, cómo hacerlo. Y yo soñaba con ser cristiana, pero no quería ser cristiana como lo que yo conocía. Ahora yo te dejo a ti el mismo mensaje. Cuando ores, ora como debe de ser. No te fijes en lo que está haciendo otro. Haz lo que la Biblia te dice que tú hagas. Y cuando quieras santificarte y seguir creciendo más y servirle a Dios, no te fijes en lo que hacen otros. Haz lo que dice la Biblia para ti y sigue adelante. Y Dios estará contigo siempre. Porque no nos ha mandado Dios a ser jueces, sino a ayudar a los demás que no han entendido. Ahora yo entiendo que hay mucha gente en la iglesia que perece porque le falta conocimiento. Y entiendo que hay mucha gente que está desenfrenada porque no tienen dirección divina. Yo hoy lo entiendo, no lo critico, no tengo nada contra ellos, porque ahora yo conozco que el que busca halla, el que toca se le abre y el que pide se le da. Todo lo que pides en el nombre de Jesús, conforme a la palabra, se te hará dado. Lo recibirás. El tiempo se nos terminó. Solo te voy a leer un versículo más. Elías,
Primera de Reyes 18:37. Todos conocemos que Elías fue un gran profeta del Señor, un gran guerrero de Dios. Su sucesor fue Eliseo. Dice 18:37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. A mí se me parece esta oración a la de Moisés, pidiendo agua para el pueblo rebelde. Y pidiendo a Elías que Dios le está insinuando de alguna manera, yo te conozco, que tú vas a salvar a estos rebeldes y que vas a volver el corazón de ellos a ti. Yo te conozco. Mira qué oración, diga oración compasiva. Esta es una oración, tiene que llevar un elemento de compasión, la oración por otros, por decirlo de esa manera. Respóndeme, está rogando Jehová, respóndeme. Cuando hay dos veces en la Biblia, digamos la misma palabra repetida en una oración, significa está rogando, diga está rogando, está suplicando. Para que conozca este pueblo que tú eres Jehová. Esto no llevaba nada para los deleites de Elías, sino para la honra de Dios, para que conozcan que tú eres Dios. ¿Qué estaba buscando? La honra, el honor y la gloria para Dios. Que tus oraciones no sean conocidas o desconocidas, o no sean conocidas como una oración donde buscas la gloria para ti. Este es salvo por mí. No, este hermano fue sano por mí. Este hermano recibió una gran bendición económica porque yo oré por él y desaté. Y este hermano por eso. Eso no es así. Dígale al que tiene a su lado, eso no es así. Eso no es así, porque el que hace es Dios, el que da es Dios. Él es el que hace. Nosotros somos instrumentos de amor, como Elías está aquí hablándole a Dios, porque tú eres Dios. Yo sé que tú le vas a dar vuelta al corazón de estos hombres y lo vas a volver a ti. Póngase en pie.